La hipótesis de trabajo consiste en que las políticas monetarias tuvieron un efecto positivo en la economía peruana, mas no fueron los únicos medios para contrarrestar la crisis financiera del 2008. Marco teórico. Para contrarrestar la crisis del 2008, los países de Malasia, México, Uruguay, España y Colombia decidieron reducir su tasa de interés con el fin de obtener liquidez en la economía. A la mayoría de estos países les resultó efectivo. Sin embargo, Uruguay tuvo que aplicar políticas no monetarias. Estas no fueron las únicas políticas utilizadas por estos países para contrarrestar la crisis. Malasia, México, España y Colombia aplicaron controles de divisas extranjeras. Por su parte, México y Colombia vendieron títulos de deuda pública, más conocidos como TES. Malasia aplicó estímulos fiscales. Uruguay, por su parte, limitó el crecimiento de agregados monetarios y aplicó subsidios, y España redujo el encaje bancario. El Perú no estuvo ajeno a estos sucesos. Para analizar mejor el impacto de la crisis financiera del 2008, debemos comprender el contexto en el cual surge y luego veremos que la política macroeconómica impulsada por agentes de la economía, como por ejemplo el BCR, afectaron al desempeño de la economía del Perú en el corto plazo. La crisis financiera del 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2006. Esto provocó la llamada crisis de las hipotecas subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave desde inicios del 2008, contagiándose primero al sistema financiero estadounidense y después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de liquidez y causando indirectamente otros fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, diferentes derrumbes bursátiles y en conjunto una crisis económica a escala internacional. También causó que el comercio internacional se desplomara y con esto los precios de las materias primas. Asimismo, la caída de las exportaciones netas de otros países y la salida masiva de capitales no solo tuvieron un efecto recesivo, sino que también provocaron presiones al alza del dólar, incrementadas también por especulaciones. Lo sucedido en los otros países afectó al Perú inevitablemente. El efecto de estos shocks internacionales fue muy claro. Al reducirse los precios de las materias primas, las exportaciones netas, que representan parte importante del PBI del país, se redujeron, y con esto se produjo la recesión, contagiándose por otras vías como el consumo e inversión. Son bajo estas circunstancias que las autoridades tanto del BCR como del Ministerio de Economía y Finanzas comenzaron a implementar políticas para contrarrestar los efectos perjudiciales de esta crisis. Las primeras medidas de política monetaria utilizadas por el BCR durante 2008 consistían en un incremento de liquidez con el fin de obtener fluidez en el sistema monetario y así evitar un desplome de las acciones monetarias. Se inyectó 35.000 millones de soles aproximadamente para evitar el estancamiento del crédito. Esto produjo una disminución de los encajes bancarios y una mayor disponibilidad de saldos para préstamos. Además, el BCR realizó acciones de compra y venta de moneda extranjera. Así, a fines de 2008 se vendieron 6.659 millones de dólares aproximadamente. Durante este año se elevaron las expectativas inflacionarias debido al alza de precios de insumos extranjeros, como alimentos y combustible. Ante esto, el BCR decidió aumentar la tasa de interés de referencia a 6.5%. Mantuvo esta tasa entre el último trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009 para controlar el rango de meta de inflación de 2%. Las políticas monetarias no fueron las únicas que impulsaron a la economía peruana durante la crisis. También se observa la presencia de políticas fiscales y acciones de gobierno que incitaron la confianza de los consumidores y evitaron que el consumo caiga. Así, se incrementó el gasto público en 10.000 millones de soles mediante el Plan de Estímulo Económico, donde se invirtió en infraestructura, construcción de carreteras y en programas sociales. En síntesis, se puede concluir que durante la crisis financiera del 2008 se implementaron políticas monetarias y fiscales en conjunto. Estas políticas contribuyeron para dinamizar la economía en el Perú. Entonces, podemos afirmar que el BCR y el gobierno deben seguir de cerca los niveles de inflación y crecimiento como lo han venido haciendo para poder tomar una buena decisión al momento de imponer políticas monetarias y fiscales respectivamente.